La trágica caída de Adriano, el emperador que pudo dominar el fútbol. Hubo una época en la que enfrentar a Adriano era una pesadilla. Era rápido. Era fuerte. Tenía uno de los disparos más potentes que ha visto el fútbol. Muchos pensaban que sería el sucesor de Ronaldo Nazario, pero en apenas unos años, todo desapareció. No fue una lesión, no fue la falta de talento. Fue una tragedia que cambió su vida para siempre. Esta es la historia de Adriano, el emperador que lo tenía todo y lo perdió. Capítulo 1. El niño de la favela. Adriano nació en Vila Cruzeiro, una de las zonas más humildes de Río de Janeiro. El fútbol era mucho más que un deporte. Era una salida. Desde pequeño destacaba por una fuerza fuera de lo común. Muy pronto Flamengo descubrió que tenía algo diferente. Era una máquina de hacer goles. En las categorías inferiores del Flamengo marcaba goles con una facilidad impresionante. Entrenadores y compañeros coincidían en que estaban viendo a un futbolista especial. Su combinación de potencia, velocidad y definición era muy poco común para un jugador de su edad. No pasó mucho tiempo para que los grandes clubes europeos comenzaran a seguir cada uno de sus pasos. Capítulo 2. El nacimiento del emperador. Europa no tardó en fijarse en él. El Inter de Milán apostó por el joven brasileño. Tras varias sesiones llegó su explosión definitiva. En Italia comenzó a hacer cosas increíbles. Goles desde 35 metros. Disparos imposibles. Defensas incapaces de detenerlo. La afición comenzó a llamarlo el emperador. Muchos aseguraban que sería el mejor delantero del planeta. No era solo la cantidad de goles, era la manera en que los marcaba. Su zurda era una de las más temidas del mundo. Los porteros apenas reaccionaban cuando golpeaba el balón. Con el Inter ganó títulos, fue figura de la Serie A y se convirtió en el referente ofensivo del equipo. Todo indicaba que estaba destinado a dominar el fútbol durante la siguiente década. Pero cuando parecía haber alcanzado la cima, la vida le dio el golpe más duro. Capítulo 3. La tragedia. En 2004 ocurrió algo que nadie esperaba. Su padre murió de manera repentina. Adriano quedó completamente destruido. Él mismo confesó años después que ese fue el día en que perdió la alegría. Aunque seguía jugando, ya no era el mismo. Por dentro estaba roto. Capítulo 4. La caída. Comenzó a faltar a entrenamientos. Las fiestas se hicieron frecuentes. El alcohol empezó a formar parte de su vida. Su rendimiento cayó temporada tras temporada. El Inter intentó ayudarlo. Brasil también. Pero Adriano seguía luchando contra un dolor que nadie veía. Con el paso del tiempo, su nivel disminuyó y las oportunidades en Europa comenzaron a desaparecer. Aquel delantero que había sido considerado uno de los mejores del planeta ya no podía recuperar la versión que maravilló al mundo. Su historia dejó de ocupar las portadas por sus goles y empezó a hacerlo por su difícil situación personal. Capítulo 5. El regreso a casa. Mientras muchos esperaban verlo volver a ser el mejor, él tomó otra decisión. Regresó a Brasil. Volvió a su barrio. Muchos lo criticaron, pero Adriano aseguró que allí encontraba la paz que el fútbol nunca pudo devolverle. Para muchos aficionados fue una decisión difícil de entender. ¿Por qué abandonar el fútbol europeo cuando todavía tenía condiciones para competir? La respuesta era sencilla para Adriano. Necesitaba volver al lugar donde se sentía querido. Necesitaba estar cerca de su gente. Necesitaba encontrar una paz que el éxito y la fama nunca pudieron darle. Conclusión. Hoy, cuando se habla de los mayores talentos desperdiciados de la historia, su nombre siempre aparece. Pero quizá la historia de Adriano nunca fue la de un futbolista que fracasó. Fue la historia de un hombre que nunca logró superar la pérdida más importante de su vida. Porque detrás del emperador, siempre hubo un hijo que extrañaba a su padre. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de su historia. Los aficionados solemos recordar los goles, los títulos y los récords, pero pocas veces pensamos en la persona que hay detrás del uniforme. Adriano nos dejó algunos de los goles más espectaculares de su generación. Sin embargo, su legado va mucho más allá del fútbol. Nos recuerda que incluso los más fuertes pueden romperse por dentro, y que a veces la batalla más difícil no se juega sobre el césped, sino en el corazón. Si te gustan este tipo de documentales sobre las historias más impactantes del fútbol, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio.